ahí, en la sesión 4 que hemos colocado, perdón, en la sesión 4 que tenemos, está el examen práctico final módulo de ingreso. ¿Ok? Es una pequeña carpeta que tenemos ahí en la que vamos a dejar nuestra liquidación en formato PDF para poder revisarla. ¿Ok? Denme un minutito para ingresar al módulo a través del TeamWeaver, de la conexión remota. Ujú, ahí está. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, esta es la pantalla del módulo de ingreso o módulo de acceso, como quieran llamarlo, conocido como SSC, Software de Comercio Exterior, SINTAT, ¿no? Vamos a ingresar al SINTAT. ¿Saben cómo está el tipo de cambio, no, chicos? Mañana va a estar peor. Mañana el tipo de cambio va a estar 2.80 y algo. Le voy avisando porque ese fue el tipo de cambio del día de hoy al cierre. 2.81 si no me equivoco. Todos los días está subiendo el tipo de cambio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Mm? La coyuntura política nos está afectando el comercio exterior también. El lapicito tiene la culpa. Sí, seguramente el lapicito tiene la culpa. Veo que hay algunos que han estado ingresando sus referencias, 191, 192, bien, han tenido el fin de semana para hacerlo. No sé quién, ¿alguno de ustedes tiene 191, 192? Ángelo, hiciste 191. Ya. Vamos a darle una revisada ya, Ángelo. Y Anthony 192. Muy bien. Aquí también está Luisa y Reina, ¿no? Faltarían ellas. Sus, faltarían que ellas presenten sus PDFs. Vamos a darle una revisada ya, chicos. Creo que no estoy compartiendo toda la pantalla. Ahí está, compartir. Esa es toda la pantalla. Ya está. Muy bien, vamos a darle una revisadita rápida, veloz, para ver qué tal lo han ingresado. ¿Está bien? Y si es que tienen apuntes o algo, vayan colocando cuáles son sus errores o cuáles han sido sus errores. Ajá, ya. Ya. Yo solamente voy a decirles si tienen errores o no, pero no les voy a decir cuáles. ¿Ya? Porque si no les haría la chamba, pues, ¿cuál es el chiste? ¿Mm? No hay chiste. Ya. A primera vista, sí veo errores tanto en tema de valores como en tema de unidades. ¿Ok? Vamos a ver. Por ahí vamos viendo. Esos errores, por ejemplo, se ven aquí. ¿Ves cómo le falta flete? Por algo será. Si yo pongo terminar, me va a decir, hay diferencia. Esto de acá no debe salir. ¿Sí? No sé quién hizo en 191, si Angelo o 191 Angelo. Angelo, esto de aquí no debe salir. ¿Ya? Esto de acá debe cuadrar perfecto. Casi como la suela
de tu zapato, así como tu zapato te calza a ti perfecto, así igualito tiene que calzar esto. Si pongo aceptar, no me va a dejar, bueno, me va a dejar generar la duda, pero está mal el valor. ¿Ok? A ver, vamos a ver, yo no lo voy a generar, voy a ver si ya está generado. 191. Es más, ni siquiera te había revisado el tema de si está generado, muy bien. Muy bien el TPI, muy bien el tema del alcohol. Muy bien. Ya, también hay, acá en la descripción también hay error. Ya, vamos 3. Ojo al piojo. Me imagino que eso está bien, ¿no? Ingresado correcto. Ya, hay temas de valor, tema de unidades, ya, Ángelo, y la descripción también está mal. Ya, revisa esas 3 cosas, Ángelo. Vamos a ver el siguiente. Perdón, alguien entró. Rosa. Rosa, bienvenida, buenas noches. Ya, decíamos que vamos a ver ahora el 192. ¿Cómo está? Ya, igual el tema de unidades. Muy bien. No hay diferencias. Todo ok. En cantidades también está mal. Revísate las cantidades. Una de unidades también dije, este es de Anthony. Anthony, revisa el tema de las cantidades. Ya, revísate todas estas cinco columnas. Deben estar bien, deben estar correctas. Creo que es este. Sí, este es. No sé, Anthony, solamente te estoy diciendo por dónde está mal. No te voy a decir exactamente qué está mal. Revísalo bien. Ya, a ver, vamos a ver en la 192. Ojo que esto es examen, ¿no? Ujú. Revisa el tema de descripciones también, ¿ya? Revisa el tema de descripciones también. ¿Sí? Revisen esos puntos, chicos, Anthony y Angelo, revísenlos, corríjanlos, y cuando ya lo corrijan, hacen la impresión de su DAM y me la suben como un PDF, ¿ok? ¿Dónde la van a subir? Aquí. Aquí la van a subir. Sesión 4,
Examen práctico final. Aún nadie ha ingresado nada. Nadie ha enviado nada, ¿ok? Aquí vamos a poner el examen módulo de ingreso final y la próxima semana a las 7:30 hasta el día del examen, este es el examen final. Hasta el día del examen pueden enviarlo. Acá dice 2 días y 1 hora. Más he puesto, claro, hasta el mismo día del examen, que es 28, si no me equivoco, antes de que empiece la clase. ¿Ya? Una vez que lo suban, voy a revisarlo con ustedes y calificarlo con ustedes. ¿Ya? Luego de eso, vamos a hacer el examen de aquí, que es un examen teórico, básicamente, ¿ya? Eso ya no va a depender de mí, yo no los voy a calificar, ustedes se van a calificar. Y estos dos van a ser al final sus notas preponderantes, por así decirlo. ¿Sí? Este examen final es básicamente de temas que ya hemos tratado, ¿no? De instructivo de llenado, tipo de nomenclatura, documentación de manera, datos más importantes para el llenado de DAN, tabla de sanciones, todas esas informaciones están aquí. Es para marcar verdadero, falso, elegir opciones, ¿no? No es nada del otro mundo, es súper, súper, súper sencillo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la aplicación de preferencias arancelarias para ya ir cerrando con el tema teórico. Mercancías restringidas y liquidación especial de tributo. Bueno, vamos a colocarlo acá. ¿No? Liquidación de mercancías bajo diversas modalidades de despachos vigentes. Estos son diferentes despachos, ¿ok? Diferentes modalidades, pero estos son más o menos los plazos o los márgenes que debemos tener en cuenta. La destinación aduanera es básicamente destinar una mercancía a algún régimen aduanero, no sea de ingreso, suspensivo o de salida. ¿Ok? Es decir, sea de ingreso como importación, sea suspensivo como un depósito temporal, ¿no? Como unas misiones de ingreso, ¿no? También. O de salida como una exportación normal o una exportación temporal, ¿no? O de tránsito también, que son, ¿qué? Los reembarques o el tránsito mismo, ¿no? Declaraciones se tramitan bajo las siguientes modalidades de despacho aduanero y plazos. Anticipado, diferido y urgente. Anticipado es dentro del plazo de 30 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte. Esto se ha modificado. Ahora ya no existe un plazo determinado para que puedas destinar una mercancía al despacho anticipado. Antes era 30 días calendarios y cuando llegaban los 30 días tenías que presentar un escrito ante la aduana indicando que la nave se retrasó y te daban una ampliación de 15 días más, es decir, 45 días. Pero ahora ya no. Si tú quieres, puedes ir numerando una DAN hoy, 26 del 4, y la nave puede llegar el día 1 de julio, ¿no? Es decir, 2, 3, 4 meses después, y va a seguir vigente la DAN, ¿sí? No se van a generar intereses, los intereses se generan a partir de la llegada de la nave del término de descarga en adelante. En ese momento nace la obligación aduanera, ¿ok? Pero antes no. Entonces, no hay ningún problema con que lo numeres antes o con que lo numeres, bueno, de manera anticipada con tanto tiempo de anticipación, ¿sí? El diferido es dentro del plazo de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del término de descarga. Ojo que dentro de estos 15 días, por ejemplo, tienes que numerar la DAM, y aplicar el artículo 160 para las mercancías que son garantizadas. Pasados los 15 días, puedes seguir destinando la mercancía como un despacho diferido, pero ya no entras en este beneficio, por llamarlo de alguna manera, que es del pago automático a través del artículo 160 de las garantías. ¿Sí? Ojo con eso, porque hay algunos clientes que, por ejemplo, no tienen el dinero a la mano o es muy difícil que puedan conseguirlo. Entonces tienes que tener cuidado con esas cosas también. Obviamente también en el diferido, si no es mercancía restringida o cumple ciertos criterios específicos, va a tener que pagar su multa por numeración de despacho diferido. ¿Sí?
Y el urgente es en el plazo que establezca el reglamento. El reglamento te establece 7 días, ¿sí? 7 días después, ¿ok? Y 7 días antes. Eso es lo que te establece el reglamento. Bien, entonces tienes que enumerar el urgente 7 días dentro de los 7 días antes o dentro de los 7 días posteriores al término de la descarga, ¿sí? Para urgente se tiene que tener ciertos plazos, perdón, ciertos criterios y los criterios, no sé si están acá, pero bueno, esos criterios no es cualquier criterio, no es simplemente porque, bueno, yo quiero numerarlo como urgente porque para mí es urgente. No funciona así, ¿ok? En el caso literal, las mercancías deben arreglar en un plazo no superior a 30 días calendario. Bueno, esto se ha movido. Vencido el plazo previsto en el literal B, es decir, los 15 días dentro de contados a partir del día siguiente del término de descarga, las mercancías caen en abandono legal y solo podrán ser sometidas a los regímenes aduaneros que establezca el reglamento, que en este caso son todos menos el depósito. Es decir, puedes importar, admitir temporalmente, reembarcar, etcétera, etcétera, pero no puedes hacer depósito aduanero. ¿Ok? Tengan en cuenta esa salvedad. Tienes una mercancía con 14 días, al día siguiente tienes que enumerar sí o sí como depósito aduanero si es que lo quieres destinar a depósito aduanero. Pero después, antes de eso, no. Después de eso, perdón, no se puede. ¿Ya? Aplicación de las modalidades de despacho aduanero. El reglamento establece los regímenes aduaneros y supuestos en los que se aplican las distintas modalidades de despacho. Este de aquí fue sustituido, en realidad ya no, estas dos normas no están vigentes. Hay una tercera que lo modificó. Ya, modificar el artículo 30 del decreto ley 1433. Todas las mercancías para su ingreso o salida del país deben ser declaradas sometiéndose a un régimen aduanero. Todas las mercancías, ojo, mediante la destinación aduanera. La destinación aduanera es solicitada mediante declaración aduanera, o sea, DAM, por los despachadores de aduana, o sea, los agentes de aduana, o demás personas legalmente autorizadas y se tramita desde antes de la llegada del medio de transporte. Por ejemplo, demás personas legalmente autorizadas, hay personas como tal, no agencias, sino personas como tal, que son agentes de aduana, ¿no? Y, por ejemplo, el ejército, la Fuerza Aérea, ellos utilizan a personas para que hagan el despacho. Es decir, le dan el poder a una persona que es agente de aduana, que tiene su curso de agente de aduana, para que haga todos los trámites de la declaración y todo lo demás. Ellos son los encargados, por ejemplo, de acercarse a un almacén, hacer los trámites correspondientes y liberar la mercancía y programarla para su entrega. ¿Sí? Se tramita desde antes de la llegada del medio de transporte y hasta 15 días calendarios siguientes al término de descarga. La declaración tiene las siguientes modalidades de despacho. Anticipado, diferido, bueno, ya está esto. Eso es un poco sobre qué es la destinación aduanera. Esta es la liquidación de mercancías con preferencias arancelarias o también llamada TPI, Trato Preferencial Internacional, TPI, ¿ok? Entonces, cada acuerdo comercial tiene un número de TPI y es como una especie de código, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es 802, en el caso de China es 812, también hay el 801, el 803, 804, 805, cada uno tiene un número, ¿no? Por ejemplo, acá está hablando sobre el TLC con Estados Unidos, ¿no? Dice, para gozar de las preferencias arancelarias se debe consignar en la declaración aduanera de mercancía el código de trato preferencial internacional TPI 802, ¿no? Para mayor información, sírvase consultar este texto completo en acuerdoscomerciales.gov.pe. ¿Qué es acuerdoscomerciales.gov.pe? Pues no es nada más y nada menos que una página del Ministerio de Transportes, ¿no? Perdón, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
donde está resumido, por llamarlo de alguna manera, o donde se comprende todos los TLCs o acuerdos comerciales vigentes por entrar en vigencia y en negociación que actualmente tenemos nosotros como Perú con otros países, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos TLC con la Organización Mundial del Comercio, que es comprendido por algunos países específicos. No sé si acá aparecerá el listado de países. Asimismo, hacer un foro de negociación integrado por 164 miembros en el que participan los actores más importantes de comercio internacional. Bueno, también tenemos con la comunidad andina, que es Colombia, Ecuador, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile, ¿no? Aunque también tenemos un TLC con Chile, que es un TLC directo, ¿no? Con Mercosur, que es Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, ¿no? Con Cuba, con APEC, que es Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En realidad estos foros que están en vigencia no han sido muy usados, que digamos. Chile, como les dije, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, EFTA, que es una parte de la Comunidad Europea, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, la Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, la Alianza del Pacífico, que si no me equivoco es solamente Chile y Perú. Ah, no, acá está. Sí, en todos los que conforman el Pacífico, ¿no? Colombia, Chile, Ecuador y Panamá. ¿Sí? Honduras, Australia y Reino Unido, Gran Bretaña, que es el último que recientemente ha ingresado, que entró en vigencia a partir del 31 de diciembre del año pasado, ¿no? Y que por cierto, aún, o sea, es el mismo que es igual que los estándares de la Unión Europea, ¿no? Todos eh, o sea, el acuerdo tiene casi la mayoría de las cosas que tenía antes con la Unión Europea, y es más, el formato es el mismo, ¿no? Solo que ahora tiene que decir, en vez de Unión Europea, Gran Bretaña, ¿no? Los que están por entrar en vigencia con Guatemala, con la Asociación Transpacífico TPP, con Brasil y con la Asociación Transpacífico del Nuevo Horizonte Comercial, ¿no? Bueno, muchos. Acá, por ejemplo, incluyen a Brunei, Darussalam, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Vietnam, Singapur, ¿no? Países que son, que de alguna u otra manera tienen importaciones hacia acá. Y están en negociación ahí el programa de Doha para el desarrollo, el de TISA, el de El Salvador, el de Turquía, el de la India y la Alianza del Pacífico, que imagino que es una segunda parte, ¿no? Aquí en acuerdos comerciales se encuentran todo lo que necesitan con respecto a acuerdos comerciales y TPI, ¿ok? Aplicación de preferencias arancelarias, este es con Canadá, por ejemplo, es 803, con Singapur es 804, ¿no? Bajo el marco del TLC con Singapur, ¿no? Acuerdo de Libre Comercio. China, 805, Perú y Corea del Sur, 806. La Asociación Europea de Libre Comercio, que comprende a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, 807. Tailandia, 808. México, 809. Perú y Japón, 810. Perú-Panamá, 811. Perú con la Unión Europea, 812. Costa Rica, 813.
La Alianza del Pacífico, perdón, la Alianza del Pacífico 815, ¿no? Y aquí pues se ve una previsualización de una mercancía que paga 11% de valores, ¿no? Que aún, bueno, que no le he indicado cuál es la preferencia arancelaria, pero que dentro de la misma, por ejemplo, se puede verificar cuál es el país, el convenio internacional, la fecha de vigencia, el arancel base y el porcentaje liberado. Ojo, el arancel base es una cosa y tu arancel de aduanas es otra, ¿ok? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? No es que vaya a cambiar tu arancel base o preferencial, o mejor dicho, tu ad valorem. Esto de acá, de esto trata el ad valorem. Esto es solo ad valorem. Esto es lo que te quiere decir es que para, por ejemplo, el acuerdo con Canadá, en un principio, el ad valorem que iba a pagar era 20, pero ahora, hoy en día, ya está liberado al 100%. No sé si hubo alguna especie de escalafón para ir modificando los porcentajes de liberación, ¿no? Pero a la larga ya está liberado todo al 100%, como se ve ahí, por ejemplo, ¿no? Y ya no se paga este arancel base, sino se paga cero, ¿no? ¿Por qué? Porque libera el 100%. Por ejemplo, vamos a ver. No, ya abrí. OneDrive, no. Por ejemplo, vamos a poner una partida, 39, 26, 90, 90, 90. Esta partida por default sabemos que paga 6% de ad valorem. Y como arancel base, a base, vamos a colocar, pagaría el 20%. Liberación. Vamos a colocar otro monto para que más o menos entiendan de lo que estoy hablando. La liberación sería el 33%. ¿Ya? 23.33%. ¿Ok? Ese es el porcentaje de liberación. Este porcentaje de liberación, ¿sobre qué lo aplico? ¿Sobre la valores o sobre el arancel base? ¿Ustedes qué dicen? A ver, cuéntenme en el chat, díganme por micro, no sé, como deseen. Este 33.33%, ¿ya? ¿Dónde, a qué libera? ¿Qué liberación, de qué liberación se trataría? ¿O de qué liberación hablaría? Profesor, cuando pone base es el 20% de las valores que normalmente Sí. paga. No. ¿Sobre qué? Esto de acá, esto tiene que aplicarse, esta liberación tiene que aplicarse a algo. ¿Sobre qué lo aplico? ¿Sobre el arancel base o sobre las valores? A ver, alguien habló por ahí. Arancel. Arancel base. Ángelo. A eso te refieres, arancel base, ¿no? A ver, Ángelo dice que arancel. Los demás, Reina, Luisa, Anthony. ¿Sobre qué lo aplico? ¿Sobre el arancel base o sobre las valores? Anthony también dice arancel base, ¿ya? Ya, Ángelo, Anthony, pero ¿por qué sobre el arancel base? ¿Porque lo estoy sombreando? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, la razón, la circunstancia que ustedes dicen que es sobre el arancel base?
No, no, es sobre los valores. Ah, ya. ¿Seguro que es sobre los valores? ¿O es sobre el arancel base? Reina, ¿qué piensas tú? Luisa, ¿qué piensas tú? No sabe, no opina. Es que no entiendo qué es el arancel base, profesor. No entiendes qué es el arancel base. Ajá, muy bien. Exacto. Yo, bueno, la gran mayoría de cosas que nosotros no conocemos, no sabemos darle una explicación, ¿no? Pero siempre nos piden elegir entre una cosa u otra sin saber de lo que estamos hablando. Entonces, antes de elegir, tengo que saber de qué estoy hablando. El arancel base o arancel preferencial es una escala sobre las valores, es decir, es un reemplazo, por llamarlo de alguna manera, de el ad valorem de esta mercancía. ¿Ok? Es un reemplazo, es decir, en vez de pagar 6% como dice en SUNAT, voy a pagar el 20%. Y sobre eso voy a liberar este porcentaje que dice acá. ¿Ok? Si, por ejemplo, estuviéramos en este caso, el arancel base me dice, esto es siempre y cuando yo aplique el tratado, yo aplique el TPI. ¿Ok? Aquí vamos a poner Tratado Libre de Comercio. Con, no sé, pues, no sé, Malasia, ya, no sé. No sé si existirá o estará bien, ¿ya? Pero el arancel base del TLC con Malasia me dice, arancel base 20%, liberación 33%. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver, si a 20% yo le quito el 33%, ¿cuánto me saldría? Por eso lo quise poner en números, porque a veces el sistema no porcentaje, número general. El 33%, o mejor dicho, ¿cuánto es el 33%? Esto por esto, del arancel base, 6.6666, ¿ya? Esto de acá, le restamos esto de acá, y este es el ad valorem que yo debería pagar aplicando el TLC con Malasia, ¿ok? 13.334. Ese es el ad valorem que yo debería pagarle a la aduana si yo aplico este TLC con Malasia. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿te conviene, Reina, si tú eres una importadora de, no sé, pues, de medias de Malasia, ¿te conviene aplicar este TLC? No, profe. No, ¿verdad? No te conviene. Pero, a ver, mejor solo pagas el valor en normal. Así es, muy bien. Pero si por ejemplo, ya no fuera el 33%, si no fuera el 66.66%, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me sigue conviniendo o no me sigue conviniendo? ¿Mm? Reina, tú eres la importadora. ¿Te conviene o no te conviene? No, profesor. Muy bien, no te conviene. Pero si te dice que ahora ya no vas a pagar el 66.66, sino te libera el 92%, 92.00. Ahora, ¿te conviene o no te conviene? Ahora sí. Ahora sí te conviene, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar al momento de utilizar o no utilizar un TLC. ¿Me conviene o no me conviene utilizar? ¿Me conviene aplicar o no me conviene aplicar? En este caso, por ejemplo, que tenemos en nuestras imágenes, la 610343, con Estados Unidos libera el 100% sobre 20, es decir, paga 0, ¿no? No paga ya ni siquiera nada de los valores, sino paga 0%.
¿verdad? Pero ese porcentaje siempre se aplica a la base o, en este caso, al arancel base. No se aplica sobre el valor en directo que nosotros tenemos en nuestra imagen o en nuestro portal de SUNAT. Ojo con eso, ¿sí? No es que, por ejemplo, si yo ponía acá 33.33, iba a aplicar ese porcentaje de liberación al valor en pequeño. No, no se puede, ¿no? En ese caso, lo que aplica es al arancel base, que en este caso es de 20%. ¿Ok? Entonces, cuando libera el 100%, obviamente que sí me conviene, ¿no? Y hay incluso otros casos en los que llega a liberar o llegas a pagar 4%, 3%, y obviamente es un ahorro, un aliciente, ¿no? Algo que puedes aprovechar para tu negocio, ¿no? Porque finalmente las valores es un impuesto que tú no vas a recuperar, ¿no? No es como el IGB, no es como el IPM o la percepción. No, el ad valorem es un impuesto o un pago, técnicamente se le llama, es una grabación, es decir, agravar, por así decirlo, la importación. Es decir, para que no traigas, ¿no? Para que tú como importador no lo traigas, ¿no? Por eso es una barrera arancelaria. ¿Ok? El ad valorem es considerado una barrera arancelaria, así como el impuesto selectivo al consumo, o así como el antidumping, ¿no? Que son barreras arancelarias. ¿Por qué barreras arancelarias? Porque detienen de alguna u otra manera la importación de ese producto, ¿no? De parte de las personas que habitan aquí en este país, para que cierto sector o mercado o gremio, ¿no? No se vea afectado, ¿no? Por ejemplo, en este caso del antidumping, el antidumping generalmente está colocado, por así decirlo, para un poco cuidar el gremio de la confección, ¿no? Confección de prendas de vestir y la confección de zapatos, ¿no? Que de alguna u otra manera pues hacen que la economía del país pues siga adelante, ¿no? Entonces más o menos eso es. Y el ad valorem es algo similar, ¿no? Entonces para facilitar, ¿no? En este caso el ingreso de mercancía de otro país hacia el Perú, se genera esta liberación del arancel base, ¿no? Esta liberación del arancel base que estábamos mostrándoles ahí. Eso es lo que técnicamente sucede en un TLC. Y lo que hacen es, de alguna u otra manera, negociar, ¿no? Yo con Tailandia me siento en una mesa y negocio. ¿Cuáles son tus productos bandera de Tailandia? Son fulano, mengano y sutano. Ah, ok, entonces seguramente tu propuesta, ¿no? Va a ser ingresar esos productos bandera aquí al Perú con un arancel cero. Es decir, yo Perú te voy a ofrecer que no pagues nada, pues, ¿no? Y tú a cambio, ¿no? Me vas a dar las facilidades a mí para que yo ingrese con mis productos bandera, ¿no? ¿Cómo qué? Como el pisco, como el café, ¿no? Como las confecciones en algunos casos, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es básicamente una negociación del tratado de un TLC, ¿no? Después de esta parte de poner sobre la mesa cuáles son las condiciones, por así decirlo, del juego, después de eso, pues ya pasan a ver puntos secundarios como las puestas en marcha, ¿no? Algunos TLCs, por ejemplo, con el de Chile, como el de Chile, mejor dicho, antes necesitabas un salvoconducto, un pase para poder ingresar a Chile. Ahora ya no, tú puedes ir a Chile con tu DNI, ¿no? Puedes ir a Colombia con tu DNI, la comunidad andina, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de sus tratados de libre comercio también han negociado tratados de libre tránsito, ¿no? No solamente es un intercambio comercial, sino también es un intercambio cultural, ¿no? Eso es como se llama. Ok, entonces veamos, sigamos con la clase.
¿Ahí está ahí alguna pregunta? ¿Entendieron bien este punto, chicos? Me parece que sí. Entonces en el examen no van a fallar en esa pregunta, ¿no? Profesor, Dime, Luisa. ¿puede volverlo a explicar, por favor? Pasó el bombero que no sé qué se está quemando y a mitad no le escuché. La mitad no, pero ¿en qué mitad te quedaste? Pues ¿qué mitad no me escuchaste? Sí, no le escuché muy... ¿Dónde te quedaste más o menos De que para empezó a poder? explicarlo, pero ¿Cómo, Luisa? desde que, Disculpa. desde que empezó la explicación, porque el internet, una el internet y otra el bombero que ha pasado, no sé qué se está quemando por aquí cerca. Ya, ¿Podría a ver, Luisa. algo rápido así como para entenderle, por favor? A ver, Luisa, te pregunto, ¿entendiste esta parte de la liberación? Este porcentaje, por ejemplo, ¿a quién se lo aplico? ¿Al arancel base o a las valores? A las valores. No, es al arancel base. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el TLC con Malasia, en este caso, está negociado, ¿ok? Está negociado para que en esta partida arancelaria yo pague 20%, ¿sí? En esta partida arancelaria yo pague 20%. Pero si yo aplico este TLC, ¿ok? Yo voy a tener que pagar esto de acá, 13.33% de ad valorem. ¿Y qué me conviene más? ¿Pagar este ad valorem o pagar este ad valorem? Mm, ¿Qué te conviene a ti más? ¿Pagar más o pagar menos? al menos. Pagar menos, ¿verdad? ¿Y cuál es menos? ¿Este de acá? ¿6% o 13.33? Es 13, ¿verdad? Pero si el TLC te dijera, ya no vas a pagar 33% sobre 20, ¿ok? Sino vas a pagar el 92% de liberación, es decir, 1.6%. En ese caso, ¿sí aplicarías el TLC o no aplicarías el TLC? Sí lo aplicarías, ¿verdad? sí ¿Por aplicaría. qué? Claro, ¿por qué? Porque en este caso sí Claro, estás pagando menos. Claro, así claro, es. porque Entonces, conviene. claro, exacto, porque te conviene, ¿verdad? Eso es lo primero que tienes que ver cuando ves un TLC, si te conviene o no te conviene. Y eso lo ves a partir de esto de acá, el arancel base y su liberación. A veces los aranceles base, por ejemplo, son iguales a el porcentaje que está en la tabla, ¿no? Y te liberan la gran mayoría, ahorita ya la gran mayoría están liberando al 100%, pero hay algunos otros que aún no. Por ejemplo, hay algunos que generalmente con Europa que son del 9% y ahorita están algo del 62% más o menos, ¿no? Entonces, sí conviene aplicar, pero el monto que te reduce es muy bajo, ¿no? O sea, solamente es 2.58%, ¿ya? Pero igual te conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque te reduce el tema del arancel, ¿no? Del pago. El ad valorem es un gasto, una barrera arancelaria que no se devuelve, ¿ok? Cuando tú pagas un ad valorem, ojo, en una partida, ese monto tú no lo puedes deducir en una declaración ante aduanas, cosa que sí puedes hacer con el IGB, con el IPM, con la percepción, ¿ok? Las barreras arancelarias como el ad valorem, el IPM, perdón, el impuesto selectivo al consumo para los licores, los cigarros, eh, y el antidumping, por ejemplo, son barreras arancelarias que no son devueltas. ¿En ¿Ok? los valores en qué caso se aplica, profesor? El ad valorem se aplica en algunos casos siempre que la administración aduanera haya grabado esa importación o esa partida arancelaria, mejor dicho. Por ejemplo, en este caso concreto estamos hablando de la partida 39, 26, 90, 90, 90, que es las demás manufacturas de plástico, ¿no? Por ejemplo, ahí entran, no sé, pues, alguna manualidad de plástico que se te ocurra, ¿no? Ya.
Entonces, lo que el Estado hace, o lo que el Estado quiere hacer a través de esta barrera arancelaria es proteger ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, la confección. Todas las prendas de vestir que ingresan a este país tienen 11% de ad valorem. Es decir, pagan mucho más de lo que deberían pagar, ¿no? O sea, una mercancía, un polo que te llega a costar $1, a eso aumentale 11%. Aparte de que creo que también hay adicional algunas barreras de antidumping para ciertos productos de confección, ¿sí? Entonces, más o menos, lo que buscan es Lo que, aplican porque ellos mismos ponen esa base. claro, porque la aduana, a través de la SUNAT, ¿no? Misma, a través del Ministerio de Economía, ponen esa base, ¿no? Y eso se actualiza cada 5 años. Por ejemplo, el próximo año vamos a tener el nuevo arancel de aduanas, que se está actualizando cada 5 años. ¿Puede ser que graben algunas nuevas partidas? Sí. ¿Pueden ser que quiten también otras partidas? También puede ser. Eso depende de los estudios que hace la aduana, pues, ¿no? Dependiendo de cuánto lo traen, de cuánto afecta, en este caso, a una importación, cierto producto, ¿no? Todo eso lo revisan, lo revisan a través de un estudio, pues no hay un área que ya se encarga de ese tipo de cosas. Pero lo importante es que puedan entender un poco sobre esto, ¿no? Que el arancel base es el arancel que define la liberación, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice arancel base 20, liberación 62%. Con este TLC estoy pagando 7.6 y sin TLC estoy pagando 6. Entonces me conviene no utilizar el TLC. Pero si esto de 62 se convierte en 82, por ejemplo, ahí sí me conviene. ¿Por qué? Porque estoy pagando menos, 3.6 en este caso, ¿no? Tienen que tener muy en cuenta eso porque es un Profesor, punto. ¿y el porcentaje de la liberación, dónde se estipula? Ah, muy buena pregunta, Luisa. Muy, muy buena pregunta. Ese porcentaje, ¿quién lo puso? ¿Cuándo lo pusieron? ¿En qué momento que no me enteré? Mira, vamos a ver con China, ¿ya? Textos del acuerdo. Ya. Explicación categorías de desgravación arancelaria. Desgravación arancelaria, ¿ok? Desgravación arancelaria, así se llama. ¿Qué significa la desgravación arancelaria? La desgravación arancelaria no es otra cosa que esto. En el año, no sé, ¿qué año se fue esto? Ya, en 2010, ¿no? En el año 2010, mi arancel base, vamos a hablar de arancel base, ¿ya? Era del 20%, ¿ok? Perdón, arancel base a base. Mi arancel base era del 20% y mi liberación era del 33.33%. ¿Ya? Esa era mi liberación. En el 2011, según el acuerdo que yo firmé, ya no va a ser 33, sino va a ser 44.4, 44. Y así vamos a ir llegando hasta cierto año, ¿no? En el que ya la liberación sería del 100%, ¿no? Y acá esta degravación o esta desgravación arancelaria es una planificación que se hizo a través del tratado o de la firma del tratado para ciertos productos, ¿no? Algunos productos ingresaron de frente, liberamos 100%, pero algunos otros, para proteger de alguna u otra manera a la industria nacional, le dijeron, mira, ¿sabes qué, Chinita? Vamos a empezar con el 33.33% y en 5 años o en 6 años o en 10 años, en algunos casos, vamos a llegar al 100%. Ese cambio paulatino año por año se llama desgravación arancelaria. ¿Sí? Ese cambio paulatino de un lado a otro, por ejemplo, en este caso, ¿no?
pongamos algo así, 5 años, libera el 100%. Esto de aquí, esta programación de acá, ¿no? Esta programación de acá se llama desgravación arancelaria. ¿Sí? Esto, por ejemplo, aún está vigente para... vamos a ver acá. De repente lo tenemos acá. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso es 3% cada año. Va bajando 3%, 5%, 7, 7, 5, 7, 7, 7. Así durante 9 años. ¿No? Bueno, en este caso hasta el 16 años. Va bajando 7, 7, 7. No sé si acá estará. Ajá, ¿ves? Arancel aplicado de en enero del 2009, 7.8. 2010, 6.5. En 1 de enero de 2011, 5.2. Y de así ha ido bajando hasta que el monto que tenga que pagar sea 0%. ¿No? Eso es, esto es lo que se llama desgravación arancelaria. Es una programación en varios años, ¿no? Donde año tras año van bajando los aranceles hasta llegar a la liberación completa, que es el 100% de la mercancía. Aún está vigente, por ejemplo, algunas desgravaciones en la Unión Europea. A ver. Textos del acuerdo. Creo que es ese de acá. Profesor, ¿y esos porcentajes, el mismo cambia o hay que revisar siempre los TLC? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Bien. ¿Aló? ¿Esos Hola. porcentajes, ¿Ya? ¿me escucha? Sí, te ¿Esos escucho, dime. porcentajes, el sistema los cambia o hay que verificarlos cada vez que uno vea esos, Yo te recomiendo los verificarlo. TLC? Sí, yo te recomiendo verificarlo, ¿sí? Porque estos se actualizan todos los primeros de enero de cada año. ¿Sí? Por ejemplo, acá te dice, pues, por ejemplo, las lavandinas, ¿no? Que están afectas, ¿no? Y los años en que entran en vigor y este es el cronograma de cómo se va a ir reduciendo el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, acá hay varias lavandinas, esto es un montón, ¿no? Miren, por ejemplo, estas lavandinas están para 15 años, ¿no? En 15 años va a estar en cero. Hay algunos que obviamente son más rápidos, que generalmente son las mercancías que no fabricamos aquí, ¿no? Que no fabricamos en el país, ¿no? Pero las mercancías que sí fabricamos en el país son más protegidas, ¿no? Les dan un tiempo más largo de eliminación del arancel, ¿no? Entonces, ese es el tema con la desgravación arancelaria, ¿ok? Y con la aplicación de los TLCs y la liberación, a partir del arancel base. Esa es la palabra clave. Liberación del arancel base, ¿ok? No de las valores, sino del arancel base, ¿ya? Entonces, bueno, dicho esto, sigamos. Bueno, acá veíamos un poco lo que les decía. Por ejemplo, en este caso hay dos aranceles base. Bueno, por ejemplo, con México tenemos el 20% y ya está liberado al cero. Con Japón tenemos el 17% y ya está liberado al cero. También la gran mayoría de TLCs que tenemos son del año 2012, ¿no? De 2012, 2010, ¿no? La gran mayoría ya tienen muchos años y por eso ya están liberados, ¿no? Por ejemplo, de China está del 2010, ya tiene 11 años. Y la gran mayoría de las aplicaciones con certificado de China
de las mercancías, perdón, con certificado de China ya pueden ser aplicadas porque ya están en un periodo, por llamarlo de alguna manera, en el que es beneficioso tener la aplicación del DPI. ¿Ok? Liquidación de mercancías restringidas y prohibidas. Una mercancía restringida, mercancía restringida prohibida es todo bien o objeto o producto que por su naturaleza o condición, características peculiares, uso o destino final deben cumplir necesariamente determinados requisitos específicos en su control y fiscalización para permitir su ingreso o salida del país y su comercialización con el territorio nacional. ¿Ya? La mercancía prohibida, a ver, quiero ver cuál es su concepto. ¿Es lo mismo que la mercancía restringida? ¿Sí o no? Pregunta de examen. No. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, Anthony, Reina, Luisa? Que una necesita permiso, la otra no. La una necesita permiso y la otra no. A ver, ¿cuál necesita permiso y cuál no? La restringida. La restringida necesita permiso y la prohibida no necesita permiso. La prohibida no se puede, pues, no se puede importar ni exportar. Ah, muy bien. La prohibida no se puede exportar ni importar. Y la restringida tiene ciertas restricciones para su ingreso y para su salida, ¿sí? Pero las mercancías restringidas y prohibidas pueden tratarse como mercancías restringidas a la vez, o sea, las mercancías prohibidas, perdón, puede tratarse como mercancías restringidas a la vez o viceversa. Así, tienen que tener cuidado con eso. Esto es determinado por norma expresa, sea por excepción, mandato o autorización expresa del sector competente. Ejemplo, las llantas usadas son mercancías prohibidas y a la vez restringidas, por excepción del sector competente para su uso en desechos. ¿Sí? Vamos a ver acá. El MTC, por ejemplo, el MTC te dice, para la nacionalización de equipos o aparatos de telecomunicaciones y equipos para estaciones transmisoras radioeléctricas en general se exige el respectivo permiso de internamiento. ¿Sí? El permiso de internamiento utilizado en el régimen de importación es válido por 6 meses para realizar pruebas, exhibiciones, muestras y demostraciones de operatividad en territorio nacional, no siendo necesario contar con el certificado de homologación correspondiente. ¿Ok? Por ejemplo, con esto del MTC hay que tener cuidado, por ejemplo, si estoy trayendo algún tipo de antena o aparato de telecomunicación inalámbrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de mercancías que utilizan el tema inalámbrico, utilizan el radioespectro, perdón, nacional, ¿sí? Es decir, se comunican en una banda, en megahertz, en megahercios, ¿ok? O en gigahertz en algunos casos. Entonces, ¿alguien entró o alguien salió? Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando traemos ese tipo de cosas. Se los digo porque, por ejemplo, una vez íbamos a importar un aparato que era una especie de aparato de radiografía para partes, de un stacker, un stacker de puerto, ¿no? ¿Me conocen cómo son los stackers de puerto? Perdón, para una grúa pórtico. No las grúas movibles que están en APM, en DP World, hay unas grúas que se mueven en un solo lugar, ¿no? Que lo que hacen es utilizar su pinza, ¿no? Utilizan, enganchan el contenedor, lo mueven y lo mueven hacia otro lugar. Ya, hay sectores que tienen muchas de estas grúas, ¿no? Y una vez íbamos a importar una especie de aparato de escáner, se llamaba, ¿no? Un aparato de escáner para reparación de piezas. Bueno, hasta ahí, con el nombre no te dice nada, ¿no? Aparato, bueno, que escanea, lo más probable es que tenga un poco de radiación, ¿no? Entonces, le pedimos la ficha técnica,
y sí, efectivamente tenía radiación, una radiación bastante baja, pero tenía una comunicación con su conmutador, ¿no? Para enviar las imágenes en línea, ¿ok? Con su propio conmutador, y este conmutador utilizaba un espectro radioeléctrico de 2.3 GHz, ¿sí? 2.3 GHz. Existe un espectro radioeléctrico en el país que tu celular, por ejemplo, utiliza, ¿no? Eso se mueve, esa comunicación se mueve en una banda específica, que es para comunicación celular, ¿sí? Y es como una especie de carretera, ¿no? Donde es una carretera muy ancha, pero en ciertos lugares pasan ciertos carros. Y en otros no pasa nadie porque eso está restringido para ciertas compañías o para ciertos ministerios o para tratamiento gubernamental, ¿no? Entonces cuando vimos eso, hicimos la consulta con el MTC y el MTC dijo que no se podía importar ese tipo de mercancías porque utilizaba el radioespectro de una entidad pública, ¿no? De una entidad pública. No nos dijo qué entidad, obviamente, pero que no se podía y que tenías que volver a recalibrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hacían bueno, se le explicó al cliente, el cliente tuvo que mandar a traer un ingeniero de afuera para que la mercancía sea recalibrada a un espectro radioeléctrico donde no interfiera con las comunicaciones ni con ningún tipo de banda que esté ya concesionada a algo o esté destinada a un ministerio o entidad pública, ¿no? En ese sentido hay que tener cuidado con el tema de las comunicaciones y la transmisión de datos, ¿no? Porque a veces decimos, es un Bluetooth, ¿no? Y como es Bluetooth, los Bluetooth supuestamente pueden pueden ingresar al país sin ningún tipo de restricción, ¿no? Pero no solamente tiene Bluetooth, sino también comunicación inalámbrica. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, una vez trajimos un sistema de aspersores que se comunicaba a través del espectro, pero no iba a ser utilizado aquí en Lima, sino iba a ser utilizado en Huancayo, ¿no? Y allá utilizan un espectro diferente. Entonces teníamos que ir al ministerio y verificar que el espectro radioeléctrico, ¿no? que se utilizaba en ese lugar, no interfiera con las comunicaciones del lugar donde va a ser destinado, ¿no? Por eso les digo, hay que tener cuidado con estos temas. Y también hay algunos celulares de Europa, por ejemplo, que están, que están en este caso destinados eh, a otro espectro, ¿no? Y es muy difícil que funcionen aquí porque ese espectro está utilizado por otra persona o por otra institución, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Esas son mercancías restringidas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, lo primero que tienes que pedir es una ficha técnica para ver cuál es el alcance que tiene al momento de comunicarse de manera inalámbrica, ¿sí? Ángelo, ¿quieres decir algo? Ángelo. Ok, no hay problema. ¿No hay preguntas con respecto a este tema? Bien, seguimos entonces, si no hay preguntas. Ministerio de... Bueno,
Ya, bueno, estábamos hablando de mercancías restringidas. No te preocupes, igual Ángela puede revisar el video que se va a colgar de la clase. Así que tranquilo con respecto a ese tema. Ministerio de Relaciones Exteriores, para ingreso y salida de país de libros, revistas, mapas, cuadernos, disquetes, CDs, videocassette, planos o cualquier otro material donde se represente o haga referencia a los límites del Perú, se requiere la resolución directoral del ministerio, en la que se indique que las ediciones bibliográficas o representaciones cartográficas se ajustan a la forma correcta de gráfico o descripción de los límites internacionales del Perú. Este problema, por ejemplo, lo tuvo, ustedes han tenido estos cuadernos LOR o cuadernos, estos cuadernos que tenían un mapa de Perú atrás. Sí. Ya, estos, por ejemplo, cuando por primera vez ingresaron, ¿no? O cuando por primera vez, mejor dicho, salieron al mercado, tuvieron este problema. A nadie le preguntaron o le dijeron, vamos a sacar un cuaderno con un mapa de Perú atrás. ¿No? A nadie le dijeron nada. Y el ministerio les cayó con todo y les dijo, oye, ¿a quién le has pedido permiso? Y ahí dijeron, uy, me equivoqué, uy, ups, perdón, disculpen. Y tuvieron que hacer el pago de la multa que les correspondía y los trámites correspondientes. Y también lo mismo sucede para algún tipo de mercancía, por ejemplo, impresos, o CDs o UCBs o algún tipo de ingreso al Perú, ¿no? Que tenga que haga referencia a los límites del Perú. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez importé libros, ¿no? De historia del Perú, ¿no? Que los vendían bueno, que los hacían en otro país y los vendían acá. Y en este caso lo hice para era un colegio particular, ¿sí? Que también tienen ciertos permisos y condonaciones, ¿no? Con respecto a los pagos arancelarios. Pero para poder importar, por ejemplo, eso, y también traían láminas gigantes de los límites del Perú, ¿no? Tuvieron que verificar y solicitar su resolución directoral, ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se puede otorgar la autorización provisional de ingreso o salida del país. En caso de incumplimiento, procede el comiso administrativo de las mercancías y luego se pondrá a conocimiento del Ministerio Público para la inutilización inmediata del material incautado, ¿no? Uy, acá está Discame. Dirección General de Control de Servicios, Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil. ¿Ok? Las armas, el ingreso o salida del país de las armas, municiones, explosivos y artículos conexos de uso requiere de resolución directoral de autorización de importación o exportación emitida por la DISCAMEC. ¿Ok? La DISCAMEC es la entidad que controla esto. Es más, una vez que tú numeras una importación de este tipo, ¿sí? Controlada por DISCAMET, tienes que gestionar ante la DISCAMET una hoja de ruta donde vas a indicar la ruta que va a seguir tu unidad hasta tu punto de llegada para que la DISCAMET pueda fiscalizar en cualquier punto, ¿sí? Esa hoja de ruta te la da la misma DISCAMET, ¿no? Ahí le vas a poner avenida tal, avenida Argentina, en todas las avenidas que vas a recorrer hasta tu punto de llegada, la tienes que llenar y la tienes que hacer visar por la DISCAMET y que ellos te autoricen la movilización de esa mercancía, ¿no? Después del reconocimiento físico, se levanta acta de conformidad de la carga autorizada mediante resolución directoral de autorización de importación. Si hay conformidad, la DISCAMET expide resolución directoral de internamiento, documento exigible por SUNAT para el levante. Los terminales de almacenamiento autorizan la salida siempre que cuenten con duda diligenciada y con la guía de tránsito expedida por la DISCAMET, ¿no? En estos casos, la guía de tránsito, que es lo que les comentaba, esta hoja de ruta, ¿no? La emite la DISCAMET.
Casos excepcionales para guía de tránsito en despacho urgente, anticipado y exportaciones, pero estos son debidamente tramitados antes ante Discame, ¿no? Validez de la resolución directoral por 1 año a partir de la fecha que indique la misma resolución. Ingreso y salida del país por aduanas de Lima u otra expresamente autorizada. ¿Ya? No sé si ustedes, ¿alguno vive por el norte? ¿Plaza Norte conocen? Sí, ¿no? ¿O no conocen Plaza Norte? ¿Alguno vive en Plaza Norte? Ángelo, ¿sí conoces? Ya, Plaza Norte, bueno, no sé si antes había, no sé si, bueno, desde que hubo la pandemia no voy a Plaza Norte, la verdad, ¿ya? Pero en el segundo piso, bueno, antes estaba creo en el primer piso, después lo pasaron al segundo piso, ya en el segundo piso de Plaza Norte hay una tienda que se llama Armac. Armac, con Q. Armac S.A., aquí está. ¿Tu tío trabaja ahí? Ah, qué chévere. Ya, Armac, ¿qué es lo que ofrece Armac? Vamos a ver sus productos. Armac le ofrece todo lo que es pistolas de aire comprimido, pistolas y revólveres de verdad, obviamente, ¿no? Réplicas, en este caso, escopetas, fundas, municiones, caserinas, todo lo que tenga que ver con armas. Y es todo. Esto no es mercancía ilegal, esto es mercancía legal, ¿ya? Defensa personal, monoculares, estuches o maletines para armas, ¿ya? Vamos a ver. Sí, hay de todo, ¿sí? Pero no te vende pues no llegas ahí y dices, señor, quiero esta pistola Beretta APL. No, simplemente y ya está. No, tienes que ir con tu, ¿cómo se llama? Con tu uso de armas, ¿no? Claro, enseñas tus permisos, ¿no? Para portar armas. Y obviamente para que saques tu permiso no es que simplemente vas y dices, ay, ¿sabe qué? Me quiero comprar una pistolita por si acaso. No, no. Aparte que es un poco peligroso andar armado por ahí, ¿no? Pero este era mi cliente hace años que ya no lo veo. Pero yo traía todas estas cosas, todas estas escopetas, las pistolas, todo, salía siempre Canal Rojo y siempre teníamos que tener un despachador ahí porque, porque siempre tenía que haber una persona de nosotros mirando, ¿no? También traía todo este tema de pesca, ¿no? Miren, estos son anzuelos, ¿no? Cañas de pescar, carretes, ¿no? Muy buenos. Y también, también tienen estos en unos catálogos, también traen camuflaje, botas tácticas, gorras, linternas tácticas, arcos y flechas también, exacto. Creo que también traen esto de acá, cuchillería, ¿no? En cuchillos como armas, ¿no? Todo lo que es no es su fuerte, pero también lo traen. Y y bueno, estos de acá son una especie de escopetas donde le puedes poner adelante un cuchillo, ¿no? Así que sí, sí se puede traer armas. Ya hay otro que está claro, en el que también hay varias tiendas en realidad, pero bueno, no sé dónde vivían, yo les digo la que yo conocía, pues, ¿no? También hay otras tiendas al costado de la Discame, también hay otra tienda que también es legal, ¿no? Y que obviamente puedes comprar tus armas con tu respectivo permiso, pues, ¿no? Ok, Dirección de Insumos y Químicos y Productos Fiscalizados. Esto también es muy importante porque a veces, por ejemplo, hay importadores, no sé, pues son importadores de productos de limpieza o algo por el estilo, ¿no? Que están trayendo por primera vez el quitamanchas ultramoderno, no sé, pues 2023, algo así, ¿ya? Y como es nuevo, lo primero que tienes que hacer es pedirle la ficha técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay productos dentro de los componentes de la gran mayoría de
productos de limpieza que son bienes fiscalizados. Son insumos químicos y productos fiscalizados. ¿Sí? Obviamente que el importador legal que toda la vida ha traído llegar a traer ese tipo de cosas, ¿no? Pero por ahí el nuevo importador que recién tiene un añito, trayendo de vez en cuando algunos productos de limpieza, marca Patito, ¿no? Y ahora te trae algo nuevo, en esos tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta mercancía a veces es tratada químicamente para separar sus componentes y utilizarlos, ¿dónde? En la elaboración de pasta básica, ¿no? De cocaína, ¿no? Y justamente para eso es que el Ministerio de la Producción creó la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados hace algunos años atrás. Dice, el ingreso al país de elementos componentes de nitrato de amonio, efectuado por empresas que no ejercen actividad minera ni sean fabricantes de explosivos, necesita autorización del Ministerio de Producción. ¿Ok? El ingreso o salida del país de los insumos químicos y productos que directa o indirectamente pueden ser destinados a la elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras obtenidas por síntesis, requieren de la autorización del DIQPF, produce, o de la Dirección de Producción de los Gobiernos Regionales, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Con este tipo de mercancías cuando importen. Siempre traten de ser meticulosos, de preguntar un poquito, aunque sea de más, para ver que todo esté ok. Ministerio de la Producción, OTO, Oficina Técnica de Ozono. No es OTO Ministerio, no es OTO, Oficina Técnica de Ozono, ¿sí? Para ingreso o salida ingreso de las mercancías SAO, sustancias agotadoras de la capa de ozono y mezclas de SAO, se requiere permiso de importación, el mismo que debe tener las siguientes características. El otorgado por el OTO en Lima es intransferible, es válido únicamente por el año de autorización correspondiente, debe ser tramitado para cada embarque, autoriza el incremento del país únicamente por las cantidades especificadas, ¿no? Las SAO en estado puro o en mezclas deben presentarse en envases herméticos y debidamente rotulados, con indicación clara y legible en idioma español, nombre comercial y técnico, país de origen, nombre de la empresa fabricante. ¿No? Todo esto te piden. Por ejemplo, hay muchas refrigeradoras o congeladoras que utilizan un elemento enfriante. Este elemento enfriante está visado o requiere OTO, ¿no? O requiere por lo menos la verificación de OTO, la visación de OTO. ¿Okay? OTO es Oficina Técnica de Ozono, ¿ya? No es otra cosa, no es otra cosa que eso, ¿ya? Oficina Técnica de Ozono. Sí, disculpen, se me fue el audio. Sí, decía que había algunas mercancías, en este caso, por ejemplo, refrigeradoras, congeladoras, que traen elementos enfriantes, ¿no? Ya la gran mayoría de importadores conoce, obviamente, y sabe cuál es el procedimiento. Y dentro de ese procedimiento está pedir la consulta técnica con OTO. Y OTO te dice si requiere o no requiere visación correspondiente, ¿no? Mira, por ejemplo, dice ingreso de equipos de refrigeración, congelamiento y otros equipos de producción de frío y aire acondicionado requieren de una visación de la OTO del certificado expedido por el fabricante en el extranjero. Estos equipos deben tener un lugar visible, en forma clara y legible, fecha de fabricación, nombre técnico, la sustancia refrigerante con la cual opera y el agente de inflado que se utilizó para la elaboración de su espuma aislante. ¿Ok? Hay algunos aerosoles todavía que siguen teniendo ese logo que dice que hacen daño a la capa de ozono. También se tiene que preguntar, ¿no? A pesar de que por eso les digo, hay algunos que aún no tienen, ¿no?
pero siempre que vean aerosoles, por ejemplo, pregunten, ¿ese aerosol le hace daño a la capa de ozono? No es que ustedes estén preocupados por la capa de ozono, no creo. Quizás sí, no lo sé. Pero sí puede, esa es una importación restringida. Y numerar una DAN con productos restringidos son 2 UITs. Ya, son 2 UITs. Entonces, no sé, perdón, es una UIT, son 4.400 soles. A menos que a ti te sobre, no creo, ¿no? Sí, a ver, Ministerio de la Producción, Viceministerio de la Pesquería, ¿no? Requiere la importación de recursos hidrobiológicos para consumo, investigación, recreación, difusión cultural y destinados para fines ornamentales y acuicultura requiere autorización del Viceministerio de Pesquería, certificado sanitario expedido por la autoridad competente del país de origen o procedencia y autorización sanitaria nacional solamente cuando se trate de recursos hidrobiológicos destinados para fines ornamentales. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, acá hablan de la importación de truchas de arco iris, ¿no? Uy, hay que descargar esto. Ya. No sé si más abajo hablarán sobre eso. No, pero por ejemplo, esto, a lo que se refiere esto de aquí, del Viceministerio de Pesquería, es Sanipes, ¿sí? Es Sanipes. Por ejemplo, tus conservas de atún, Fanny, ¿sí? Necesitan certificado Sanipes. En ese certificado indicas cuánto estás trayendo, el número del documento de transporte, los lotes que estás trayendo, los números de contenedores, toda la información necesaria para que ellos puedan, de alguna u otra manera, conocer qué es lo que estás trayendo, ¿no? Acá, por ejemplo, están hablando de ovas de truchas arcoíris, ¿no? Requiere autorización de pesquería de certificado sanitario también, ¿no? Luego de eso DIGEMIT, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. ¿DIGEMIT es lo mismo que DIGESA o no? ¿Qué creen ustedes? ¿DIGEMIT es lo mismo que DIGESA? ¿Son por ahí amigos, hermanos? ¿Uno depende del otro? ¿Qué son? ¿Son ex? ¿DIGEMIT es lo mismo que DIGESA o no? Creo que no. Ya. ¿Por qué crees que no, Anthony? No, pero podrían estar relacionados, profesor. No, pero podría estar relacionado. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya, DIGEMIT es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. ¿Ok? Medicamentos, insumos y drogas. Y DIGESA es la Dirección General de Salud. ¿Ok? Salud. Por ejemplo, DIGESA expide registros sanitarios para mercancías, como en este caso, como en este caso, por ejemplo, ¿dónde está? Este de acá, ¿no? Por ejemplo, esto es DIGESA. No, cerrar. Registro sanitario para alimentos y bebidas. DIGESA, salud, ¿ok? Y esto de acá es DIGEMIT. DIGEMIT no es para salud, no es para todo lo que ingieres como comida, por ejemplo, las canchitas de popcorn que metes al microondas, ¿no? Esas necesitan DIGESA, no necesitan DIGEMIT, ¿ya? Pero, por ejemplo, la pastilla de ranitidina que te tomas para que no te dé el COVID,
necesita Digemit si es importado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un medicamento y lo otro es un consumible. Entonces así más o menos se define. ¿Qué necesita Digesa? Lo que se consume. ¿Y qué necesita Digemit? Lo que se consume, pero como medicamento, insumo o algún psicotrópico, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que son mercancía, bueno, considerada como psicotrópicos, ¿no? Pero que no llegan a ser drogas. Entonces, por ejemplo, los relajantes musculares, ¿no? Los relajantes musculares, hay algunos relajantes musculares que son psicotrópicos, pero que no son drogas. Obviamente que si los consumes en exceso, pues te va a pasar lo que le pasó a Michael Jackson, ¿no? Te vas a morir. La importación de productos farmacéuticos y galénicos, o sea, médicos, productos cosméticos y similares, ¿no? Es decir, tus polvos, tu lápiz labial, insumos, instrumental, es decir, los instrumentos médicos, ¿no? Por ejemplo, las máquinas de oxígeno. Las máquinas de oxígeno que hoy en día se importan necesitan Digemit, ¿no? Las vacunas necesitan Digemit. La vacuna contra el COVID necesita Digemit. Equipo de uso médico, quirúrgico u odontológico. Las tapabocas necesitaban Digemit el año pasado. Perdón, necesitaban Digemit hasta que ocurrió la pandemia, ya no necesitaron Digemit. Pero a partir del 1 de enero de este año volvieron a necesitar Digemit. Obviamente por temas de pandemia, pues tuvieron que quitarle los permisos porque la gente no necesitaba por miles, pues, ¿no? Productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstico requieren registro sanitario expedido por la Digemit, ¿ya? Cuando el importador es titular de registro sanitario puede nacionalizar con expediente en trámite. Ojo, ojo con esto. A veces el cliente, ¿no? Te pasa un expediente y dice expediente en trámite, ¿sí? Y tú le dices, no, pero necesito el expediente terminado porque tengo que declarar una fecha. No, si el expediente está en trámite, hay una manera de poder registrarlo, ¿sí? Cuando el importador no es, por ejemplo, también cuando, esto aplica también cuando hay una renovación, ¿no? Por ejemplo, si tu permiso se venció el 26 del 4 del 2021, pero tú hiciste el trámite de ampliación de registro antes que se venciera, puedes seguir importando con el mismo registro, ¿no? Pero obviamente vas a tener que poner otra fecha de expiración, ¿sí? Pero eso también se refiere a expediente en trámite, expediente de renovación, ¿ya? Cuando el importador no es el titular de registro sanitario, necesariamente debe contar con certificado de registro sanitario de producto importado. Caso especial para el despacho de cosméticos con notificación excepción al registro sanitario, tratamiento individual con receta médica, población con emergencia declarada por la autoridad, ahí entran, por ejemplo, las mascarillas, y muestras para fines de investigación. ¿Qué dice? Ministerio de Salud Digesa, Dirección General de Salud Ambiental, ¿ya? Para la importación de alimentos y bebidas se requiere registro sanitario o expediente en trámite cuando es titular de registro. Certificado de registro sanitario de producto importado cuando no es el titular del registro. Acá se olvidan de ponerla no. Excepciones para presentar registro sanitario. Alimentos y bebidas en estado natural estén o no envasados para su comercialización como granos, frutas, hortalizas, carnes, huevos, entre otros. Aquí estamos hablando de alimentos importados. Ojo, ¿sí? Por ejemplo, un alimento importado es tu lata de Coca-Cola de vainilla, ¿no? Generalmente las latas de Coca-Cola no las hacen aquí, en el país, las hacen en el extranjero, más específicamente en Estados Unidos, ¿sí? En la Crush de uva, ¿no? No la hacen acá, no la hacen acá, la importan, generalmente la importan y se tiene que tener un registro sanitario para eso. Los desinfectantes y plaguicidas para uso doméstico y plaguicidas para uso en salud pública requieren resolución directoral emitida por Digesa.
La importación e exportación de tránsito de residuos y desechos sólidos requiere resolución directora de autorización emitido por DIGESA. Está prohibido el ingreso de residuos vía postal o equipaje. Ojo con eso. Si se trata de múltiples embarques de residuos con el mismo lugar de origen, fuente generadora, características, procesos y destino, múltiples operaciones de importación con una vigencia máxima de 1 año calendario. Ya. Por ejemplo, ahora, en estos momentos, está vigente con respecto a DIGEMI, DIGESA, todo el tema médico, ampliar por 1 año los registros sanitarios. Por ejemplo, si el registro sanitario se te venció en mayo del año pasado, por el tema de la pandemia, que no puedes renovar, obviamente, ¿no? Porque no puedes ir presencialmente a DIGESA o a DIGEMI a presentar tu expediente de renovación, automáticamente se considera que esa mercancía o ese registro, perdón, tiene 1 año más de vigencia. ¿Sí? Tiene 1 año más de vigencia. Ministerio de Agricultura, SENASA. Aquí entran, por ejemplo, el cacao, ¿no? Las maderas, ¿no? Algunos productos como las semillas también ingresan aquí. Los productos y subproductos y artículos reglamentados según categoría de riesgo fitosanitario, CRF, requieren permiso fitosanitario de importación. Este permiso fitosanitario de importación es tramitado antes de la nacionalización, por si acaso. No es después ni es durante. También requiere un reconocimiento físico de inspector de SENASA, informe de inspección y verificación, o IB, licencia fitosanitaria de importación, que se emite luego del reconocimiento físico del inspector de SENASA. Las mercancías amparadas con un permiso fitosanitario de importación y un certificado fitosanitario de origen y o procedencia deben ingresar en un solo embarque. ¿Ya? ¿Qué más dice acá? Creo que es lo mismo. Sí. Los embalajes de madera que acompañan a cualquier mercancía es un artículo reglamentado y sujetos a las normas establecidas por esta de acá, número tal. Muy bien, sigamos. Aplicación de tributos especiales. Sujeto pasivo contribuyente, sujeto activo o acreedor tributario es el gobierno, ¿no? Esa es la relación de obligación tributaria. ¿Cuándo nace la obligación tributaria o la obligación aduanera? ¿Cuándo se vuelve exigible? Vamos a ver. Esto es la Ley General de Aduanas, la base imponible, mercancía declarada y encontrada. Los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto a la mercancía consignada en la declaración aduanera y en caso de reconocimiento físico sobre la mercancía encontrada siempre que ésta sea menor a la declarada, ¿no? Por ejemplo, en este caso se podría aplicar la vigencia de derechos, ¿no? ¿Qué significa la vigencia de derechos? Significa que tú numeraste una DAM con 10 respiradores artificiales, por ejemplo, ¿ok? Pero cuando van a hacer el reconocimiento físico, no encuentran 10, sino encuentran 9. Y el 10º se quedó, pues, no sé, pues en Colombia y está llegando mañana. Entonces lo que hace la autoridad aduanera es dejarte una vigencia de derechos. Es decir, decirte, tú ya pagaste por esto, ¿no? Y en la próxima importación que hagas, tienes que declarar esta vigencia de derechos y decirle, y llamarme nuevamente para yo verificar, tener un reconocimiento físico y confirmar que la información que has consignado en la primera DAM sea la misma que has consignado en la segunda DAM, ¿no? Y sea la misma mercancía que yo hice el aforo, por lo cual te estoy dejando la vigencia de derechos correspondientes, ¿no? Ese es el tema de la vigencia de derechos, por ejemplo, ¿no? El reglamento dice moneda a la cual serán expresados los derechos arancelarios en dólares, ¿no? Moneda a la cual será expresada la base imponible en dólares. La percepción es el régimen aplicable a las operaciones de venta grabadas con el IGB de los bienes señalados en el apéndice 1 de la ley número tal. Es un mecanismo por el cual el agente de percepción cobra por adelantado una parte del impuesto general a las ventas, que sus clientes van a generar luego por sus operaciones de venta grabadas con este impuesto. Es decir, la percepción es un pago adelantado, ¿no? Un pago adelantado del IGB que vas a generar más adelante por las ventas que vas a tener.
Miren, acá tenemos casos prácticos. Vamos a hacer este caso práctico, ¿sí? Dice, la empresa ha decidido importar de Alemania 50 cajas de vino tinto con su proveedor B. El precio de F, me imagino de FOB, es 90 cada caja. La venta se realizó en FOB, transporte aéreo internacional es de $1.300 y el seguro es de $138. Estos son los cálculos o los tributos que ustedes van a calcular. Esto se lo dejo como tarea, ¿ya? Estamos aquí, por si es que no se han dado cuenta, estamos aquí. Aplicación de preferencias arancelarias, mercancía restringida y liquidación especial de tributos, ¿ya? Ese es un caso práctico para ustedes, ¿no? Más que nada para que puedan aprender. Puedan aprender a cómo se liquida en este caso, ¿sí? Sería bueno que lo puedan hacer. Está súper sencillo, solamente tienen que calcular cuánto sería el monto, el valor en aduanas, y a partir de eso, sacarle al valor en impuesto selectivo al consumo, IGB, IPM, IMP, apuesta acá, no sé. Impuesto municipal de promoción, ¿será? TDA, ¿qué es el TDA? ¿Qué será el TDA? TDA, no he escuchado. 2.35% de la UIT. La percepción, 3.5. Acá este tipo de cambio. Aquí están los... este es el DTA. ¿Será? Bueno. Impuestos. Acá están los impuestos. IGB, franja de precios. ISC, IGB, IPM, percepción y otros. Tasas, TDA. Sanciones, multas. Los intereses hay moratorios, compensatorios y fraccionamiento, que son tasas especiales, ¿no? Los moratorios es... los moratorios son sobre sobre derechos que has dejado de pagar, ¿no? Por ejemplo, si numeras una DAM fuera de los 15 días en un despacho diferido, es una mercancía restringida, ok, no vas a pagar tu multa por eso. Pero si la numeras en el día 16, no vas a aplicar artículo 160. Entonces tienes que pagarla al cash, al contado, ¿ya? Pero no la pagas el día 16, tampoco la pagas el día 17, ni el 18, ni el 19, ni el 20. La pagas el día 21. Entonces cuando vas a pagar, te das cuenta de que te han generado intereses. Ya, esos son intereses moratorios. ¿Por qué? Porque para la aduana tú eres un moroso. Tú eres una persona que debió haber cumplido con el pago de esos derechos, ¿no? Con la obligación aduanera, pero que no cumpliste, y en este caso tienes que pagar un adicional, que son como $2, $3, $4 a veces, por los derechos, ¿no? Diferentes a los compensatorios. Los compensatorios, por ejemplo, los intereses compensatorios, se aplican para las admisiones temporales. Es decir, tú tienes que calcular los derechos que vas a dejar de pagar, además de sus intereses compensatorios, ¿no? Esto quiere decir que para la aduana, para la aduana es como decir que es una especie de compensación por el tiempo que te está esperando como importador de que le pagues esos derechos, o que suspendas, mejor dicho, esos derechos. ¿Ok? Y los fraccionamientos son tasas especiales ya otorgadas por la aduana. En régimen importación para el consumo, derechos al valor en aplicable es 11, 6 y 0%. No es que no paguen, ojo, siempre dicen lo mismo. La mayoría de personas dicen, no pagas valores. No, sí pagas valores. Lo que pasa es que paga 0%, que es diferente, ¿ya? La base imponible es el valor de la aduana. Cálculos de tributo en importación. Acá te dice cómo se calcula. El monto de los tributos se calcula en orden y a la base imponible que se va incrementando, ¿no? Cálculo de derechos arancelarios. Ad valorem es base imponible, valor de la mercancía según la AMC. Cálculo del impuesto selectivo al consumo es la base imponible es igual a BA, que es los derechos arancelarios, más la base imponible. ¿Ok? Es decir, el ISC se calcula sobre la base imponible más los derechos arancelarios.
Y el IGB y el IPM se calculan sobre la base imponible más los derechos arancelarios más el impuesto selectivo al consumo. El redondeo se aplica por cada tributo, dice aquí. Ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, tengo un FOB de 9.000, un flete de 1.500 y un seguro de 500. Total, base imponible, 11.000. ¿Bien? ¿Cuánto sería el cálculo? Vamos a sacar nuestra calculadora. Ok, según esto sería el 6%, 11.000, por el 6%. Eso me da 660. Ok, muy bien. El impuesto selectivo al consumo, me imagino que debe ser el 20%, ¿no? Se calcula sobre la base imponible más, o el valor en aduana, más el ad valorem. Es decir, 666 más 11.000. Perdón. Por el 20%. Creo que es 20%. Sí, ¿ve? 2.332. El IGB se calcula sobre todos los derechos anteriores, más la base imponible, es decir, 2332 más 660 más 11.000. Esto por IGB es el 16%. 2.238.72 que redondeado me da 2.239. ¿Ok? Y así se calcula todo esto. Este es el 2% de esto más esto más esto. Ahí está la percepción. También sobre todos los derechos más la base imponible. ¿Ok? El nacimiento de la obligación tributaria aduanera. ¿Ya? ¿Cuándo nace la obligación tributaria aduanera? Esto también es importante porque este es el punto donde se generan los intereses que estábamos hablando. Ya para ir acabando. Rápidamente, dice, en la importación para el consumo en la fecha de la numeración de la declaración. En ese momento se genera la obligación aduanera. Ojo, que aquí estamos hablando, por ejemplo, de importaciones diferidas. En la anticipada, ¿sí? La obligación aduanera, siempre y cuando esté, hay dos escenarios rápidos. Tienes un anticipado sin garantía y un anticipado con garantía. En el anticipado sin garantía, la obligación aduanera nace cuando la mercancía llega. Al día siguiente ya estás pagando intereses, 1. Y cuando tienes garantía, nace el día 20 del mes siguiente de la importación. Por ejemplo, si yo lo traje el día 26 del 4, el día 20 del 5, recién ahí nace mi obligación aduanera. ¿Ok? Pero si yo lo traigo, por ejemplo, el 1 de mayo, recién el día 20 del mes siguiente, es decir, el 20 de junio, nace mi obligación aduanera. Es decir, que se vuelve exigible el pago de los derechos. ¿Ok? En el traslado de mercancías a zonas de tributación especial o zona de tributación común en la fecha de presentación de la solicitud de traslado. En ese momento nace la obligación aduanera. En la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria en la fecha de presentación de la solicitud de la transferencia. En la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, en la fecha de numeración de la declaración con la que se solicitó el régimen. ¿Sí? Tengan en cuenta que estas admisiones, por ejemplo, son regímenes suspensivos, es decir, no vas a pagarlos realmente, sino lo vas a garantizar a través de un certificado de garantía o de lo que tengas. Aplicación de los tributos, los derechos arancelarios y demás impuestos que correspondan aplicar serán los vigentes en la fecha de nacimiento de la obligación tributaria aduanera. ¿Sí? A ver, vamos a ver esto rápidamente. Mercancía declarada y no declarada y encontrada. Esto es siempre que sea menor a la declarada, ¿no? Acá, este es el artículo 145. Este es el famoso artículo 145. ¿Qué dice el artículo 145? El artículo 145 te dice algo especial. Te dice, en el caso que la mercancía encontrada por el dueño consignatario con posterioridad al levante, es decir, canales verdes, ¿sí?
o canales naranjas quizás, porque ya no hay, claro, verdes o naranjas, o sea, donde no ha habido un reconocimiento físico de la mercancía, fuese mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera, a opción del importador, esta podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, tú pediste, no sé, pues, 500 repuestos y no te llegaron 500 y no te llegaron 600, y fue un canal verde, tú puedes decirle a la aduana, oye, aduana, quiero aplicar el artículo 145 en este caso y declarar esa mercancía además sin ser sujeta a sanción y con el solo pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan. O podrá ser reembarcada a elección del importador, ¿no? La destinación al régimen de reembarque solo procederá dentro del plazo de 30 días computados a partir de la fecha de retiro de la mercancía. Ojo. Si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico encontrara mercancía, ya, hasta ahí, este es un punto a favor del importador, ¿ok? Si yo encuentro mercancía de más en mi importación, ¿sí? Tengo que declararla ante aduana y decirle, aduana, me llegó más mercancía, porque si no, estoy haciendo contrabando. Ya esa mercancía se considera como contrabando. ¿Por qué? Porque no has pagado tú derechos ni has pagado ningún tipo de tributos, no has tributado sobre esa mercancía. Entonces, mercancía sobre la cual no tributas simplemente es contrabando. ¿Ya? Entonces, ahí te da la opción en la aduana de que tú puedas ser alguien legal, alguien de ley, y puedas decirle, oye, me llegó mercancía de más, quiero pagar los derechos o la deuda tributaria aduanera y regularizar eso. ¿Cómo se regulariza? Con una carta del proveedor, ¿sí? Indicando que por error embarcaron 600 piezas en vez de 500 y que te están enviando la factura número tal por esas mercancías de más. Entonces tú declaras esa mercancía de más, ¿no? Con la carta, con la factura y con el expediente correspondiente, ¿sí? Para eso tienes 6 meses, si no me equivoco. No sé si lo dice acá. Sí, pero para eso tienes 6 meses aproximadamente. ¿Sí? 6 meses para declarar, pero solamente tienes 30 días para reembarcar. Ojo con eso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este escenario hubiera sucedido en un reconocimiento físico? Dice, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico encontrara mercancía no declarada, esta caerá en comiso o a opción del importador podrá ser reembarcada previo pago de una multa y siempre que el reembarque se realice dentro del plazo de 30 días computados a partir de la fecha del reconocimiento físico de la mercancía. De no culminarse el reembarque, la mercancía caerá en comiso. ¿Ya? ¿Qué es comiso? A ver, vamos a ver. No, esto es solamente la modificación de la nota. Ya. ¿Qué pasa si el caso que les comentaba, ¿no? Fuera en un reconocimiento físico? Es decir, yo declaré 500 y me llegaron 600 repuestos. ¿Qué es lo que hace la aduana? Esos 100 repuestos de más se los queda, ¿sí? Y no te da opción a que los puedas, volver a tener, ¿sí? Por eso se llama comiso, porque no te da opción a que pueda ser regularizado. Dice, esta caerá en comiso o será reembarcado si el importador quiere, pero por ningún motivo te lo da, por ningún motivo te lo devuelve. ¿Ok? Te lo digo porque me ha pasado varias veces. Así le llores al vista, le digas, oye, ya pues por favor, si quieres yo lo regularizo con una cartita, con una facturita, yo pago mis derechos. No, esa mercancía ya cayó en comiso, es decir, se la queda a la aduana y ellos ya ven qué hacen con ella, la rematan, lo que sea. ¿Sí? Bueno, acá está el caso 3 y con eso terminamos esta presentación. La próxima semana será el llanto y el rechinar de dientes. La próxima semana vamos a habilitar esta pequeña encuesta
Vamos a hacer un pequeño repaso rapidísimo, ¿sí? Y vamos a revisar las primeras horas sus DAM. He visto que solamente 2 han hecho, que son Anthony y Anthony y Angelo. Ellos dos solamente han generado su DAM. Ojo que ese es su examen final. Miren, les estoy dando un montón de tiempo para que puedan hacer el examen. Tranquilos, con calma, sin prisa. Lo ingresas, lo revisas si quieres, te lo quedas, lo vuelves a revisar, lo vuelves a ver. Bueno, eso ya es un tema de cada uno de ustedes, pero están teniendo bastante tiempo. Eso se los he dejado el día viernes y el examen va a ser el miércoles, o sea, casi una semana para que puedan generar su examen. ¿Sí? Si quieren más facilidades que eso, no sé qué será más facilidad que eso. ¿Ya? Voy a llamar lista, por favor, y luego hago las indicaciones finales de la clase. A ver, atentos a la lista. Anthony. Christopher. Presente. Muy bien. Luisa Melanie. Presente, profesor. Reina Yolanda. Presente. Muy bien. Ángelo Luis. Presente. Muy bien, Ángelo. Muy bien, chicos. Entonces, como les digo, la próxima semana, ya, va a ser su examen final. Su examen final está aquí. Este es su examen final. Son 10 preguntitas. Creo que eso lo hacen en media hora, exagerando, ¿eh? Y después de eso vamos a revisar los casos o el examen práctico y ahí mismo les voy a poner su nota. ¿Sí? Con esa nota se van a quedar. ¿Ok? Entonces revisen sus ingresos. Tienen que pedir permiso para ingresar hoy día o mañana. Creo que se puede ingresar hasta las 10. Entonces voy a cerrar ahorita 2 minutos para que puedan pedir, no sé, de repente les pueden dar ahorita el acceso, ¿ya? Y puedan ingresar. Esta es la liquidación que van a ingresar. Si pueden imprimir las hojas, imprímanlas, ráyenlas, pongan las anotaciones que tengan que poner, no sé, ¿sí? Pero traten de ver ustedes mismos la manera más eficiente y eficaz de poder liquidar bien esta DAM. ¿Sí? Está súper fácil. He visto, por ejemplo, que Angelo y Anthony ya lo ingresaron, ya generaron sus dos órdenes, ¿no? Pero han tenido ahí errores. Sobre la diapositiva hay que resolver los casos. Si quieres, Angelo, resolverlos por aprender un poco más, sí, aunque creo que la mayoría están resueltos, así que no hay mucho que resolver. Creo que más ganan haciendo esto de acá que las aplicaciones. ¿Qué deben subir? Muy buena pregunta. Deben subir el Excel. Sí, PDF. ¿Sí? Tienen que subir el PDF. Lo revisas. Tienes hasta el día miércoles a las 7 de la noche, es decir, antes de que ingreses a tu clase, ¿ya? Para ingresarlo. Si quieres ingresarlo hoy día, ingrésalo hoy día. Si crees que lo has hecho bien, ¿no? Ingrésalo de una vez. Si mañana haces el caso, ¿ok? Si no sé, pues pediste permiso, lo digo más que nada por las chicas, si pidieron permiso para mañana, para poder conectarse, y creen que lo hicieron bien, ingrésenlo de una vez, porque me imagino que ya para el día miércoles no van a poder ingresarlo, ¿sí? Entonces, revisen bien ese tema. Si pueden, hablen ahorita mismo con Coordinación Académica para que les den una chance de entrar hasta las 10 de la noche y puedan quedarse, ¿ok? Pero, sí, tienen que subirme aquí, en esta manito, el examen en PDF, ¿ya? En PDF, ¿ok? No voy a, si me lo subes en imagen o en foto, no vale, ¿ya? Aparte que no se puede subir, creo, imágenes y fotos, solamente le puse para que suban PDFs, ¿sí? Entonces, eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el examen,
sobre lo que hemos hablado? ¿Algo? ¿Nada? Muy bien, entonces, que tengan un feliz término de día, ¿no? Si pueden ingresar, ingresen a revisar su DAM, ¿ok? Y nada, nos vemos el día miércoles a las 7 para ya ver el examen final y la última clase, ¿sí? Nos vemos, chicos, cuídense, que tengan muy buenas noches. Cuídese, profesor. Chao, chao.